Boas, benvidos a Ponte ao Día, Rías Altas. Hoxe temos connosco aquí no estudio a Xorxe Suárez, que é de Ferrol en Común, un home que foi alcalde na cidade de Ferrol e que hoxe nos visita. Bo día, e boa tarde tamén, e boa noite, como din. Que tal? Moitas gracias por convidarme. Benvindo. Temos que falar un pouquiño de Ferrol, pero antes falamos un pouco de Ferrol en Común. Que ha pasado todos estes anos, perdón, que Ferrol en Común chegou a ser líder en Ferrol, alcaldía, despois entrou o PSOE, agora está o PP con maioría tamén, pero que ha pasado neste tempo en Ferrol en Común? Bueno, por sorte ou por desgraza, as forzas municipalistas que comenzaron con moita forza, como Ferrol en Común, Marea Atlántica, Compostela Aberta, pois tiveron un traballo arduo máis alá da xestión ordinaria dos asuntos, que foi loitar contra moitísimos elementos. Os partidos clásicos e tradicionais nos vían como unhas forzas extrañas que perturbaban a orde establecida dese bipartidismo, e pouco a pouco pois fomos perdendo forza. Creo que tamén vivimos un pouco dentro do ciclo político a nivel estatal, que tamén as forzas rupturistas da esquerda están pasando un momento complicado, e o que toca é reinventarse, reconstruir e convencer a xente de que as nosas propostas son de xente do común, que decimos sempre, para a xente do común. Nos non somos políticos profesionais e creemos que temos moito que dicir aínda, non estamos para nada mortos, senón que estamos con concelleiros loitando para facer valer a nosa voz. Cantos conselleiros tedes agora? Agora temos dous, Nerea, que é a concelleira que me acompaña, e eu, que son o voceiro. No anterior mandato éramos tres, pero creo que, bueno, por diversos motivos, entre eles a irrupción de outras forzas á esquerda, sufrimos esa baixada de votos, pero creo que, malia que o número de votos non se traduza, a nivel de prestixio, de seriedade e de rigor, seguimos tendo a posibilidade de ter a confianza da xente. Temos que falar entón como está pasando o que está a acontecer na política nacional e tamén o que pasa con vos, porque vos formades parte en principio do que sería as mareas, non? Daquela salía tamén Podemos, posiblemente. Sí. Vale, hoxe Podemos está como está, e cada día ha perdido máis votos a nivel nacional, e vos tamén habedes perdido aquí tamén, en Coruña, en Santiago, se han perdido cidades onde vos estabades gobernando. Pero o cambio este radical que hai, que é o que pasou realmente para que a xente quedara, que non os votase nin a Podemos, nin a Mareas, nin a vos tampouco aquí en Ferrol en Común? Bueno, creo que no momento que naceu todo este movimento cidadá, creo que basicamente un movimento cidadá, é dicir, non era... O 15M, aquel famoso, que onde naceu Podemos. Sí, incluso antes, incluso a Marea Negra do Prestige, creo que foron movimentos espontáneos onde a xente se organizou para chegar ás institucións, dende a rúa, dende as movilizacións, a Marea da Sanidade, da Educación, bueno, toda esta xente que estaba descontenta co sistema actual e que quiso organizarse para un pouco facerle fronte aos partidos tradicionais, que tampouco podemos falar que son antidemocráticos, pero bueno, teñen unhas estructuras moi rígidas, con grandes familias, con, bueno, difícil de acceder para un cidadán normal a eles. Ese momento foi crucial, foi un momento de auxe onde tivemos unha gran representación en todas as institucións, Concello, Xunta, Estado, Unión Europea, pero é certo tamén, hai que recoñecelo, de ser autocríticos, que a esquerda, cando toca unha institución, enseguida comeza a pegarse tiros no pé, por decirlo de alguna maneira. Creo que somos expertos en copar titulares onde nos poñemos a caldo uns aos outros, aí se vai perdendo a conexión coa xente e se deixa de falar de ideas para empezar a falar de persoas. Eu creo que é fundamental para nós agora recuperar ese debate das ideas, do que queremos facer, de como queremos chegar á clase traballadora, esquecernos tanto dos protagonismos, dos egos, que ao final é o que nos dilúe e que nos deixa sen representación nos lugares. Pero que é o que hai que facer agora dende Ferrol en Común, e as demais mareas e demais, para poder chegar a donde estábades? Sabemos que os partidos tradicionais han collido forza outra vez porque a xente quedou desilusionada quizás, pero que é o que tedes que facer? Traballar moito máis por a cidade, e cal é vosa idea? É dicir, vos sodes independentistas, sodes xente normal que quere que España ou que Galicia siga dentro de España, pero que Galicia teña o seu forma de traballar, que o galego se fale o que queira, sí. Como ten que ser. Eu penso que somos democráticos e temos que falar o noso idioma é o galego, pero tamén é o castelán, non? A ver, bueno, os independentistas, eu non son independentista, pero son normais, do punto de vista ao respecto todas as ideas, non? Fora
bromas, eu creo que para volver a chegar a xente temos que recuperar esa idea nosa, porque eu, por exemplo, sou militante de Esquerda Unida, ademais de Ferrol en Común, temos xente nacionalista de Anova, temos xente que non milita en ningún partido político dentro de Ferrol en Común, simplemente teñen esa idea da esquerda máis próxima a xente. Cando chegamos ás institucións dicíamos que pasábamos da praza ao pazo. Creo que temos que facer ese camiño inverso, volver do pazo á praza, reunirnos con todas as entidades veciñais, con entidades sociais, con comités de empresa, e volver a tratar de conectar coa xente e non tanto pues, presentar mocións, propostas de lei, etc., que son importantes dentro dun sistema democrático, pero a nosa forza real sempre estivo na rúa. Creo que temos ideas dende Ferrol en Común e dende as forzas que son similares a nós, de que a participación cidadá é fundamental para unha política máis democrática, que o principal eixo dunha política institucional debe ser o social, o emprego, mocidade, e vencer un pouco esa política do ladrillazo, das grandes obras que son necesarias, pero que moitas veces son o único objetivo dun partido político e deixan de lado pues, a búsqueda activa de emprego, a preocupación polos nosos maiores, etc. Bueno, ti que eres de Vigo, sí. Comentábamos antes, o que estou alá vivindo dende fai 11 anos, como ves esas grandes obras, por ejemplo, que fai Abel Caballero, con estos 17 millones que se gastó en el Halo S o con las cintas y demás, que está muy bien, porque la verdad es que en la ciudad hay mucha cuesta, pero ¿crees que hace falta gastar tantos millones realmente, como dices tú, en el ladrillazo? Bueno, creo que, insisto, a principal política que se debe aplicar nunha cidade, que é a política máis próxima á ciudadanía, preocuparse polas persoas. Entón, o urbanismo, dende logo, tamén pode ter un aspecto social que se preocupa polas persoas, pero creo que o fundamental é pues, que haxa un reparto equitativo da renda, que ninguén teña problemas de acceso á vivenda, que se poda acceder ao mercado de traballo, e que as persoas non estean soas nos seus fogares, como desgraciadamente pasa cos nosos maiores en moitas ocasións. Eu, Abel Caballero, dende logo, respeto, porque non é fácil o que conseguiu, que ter unha cidade sen ningún tipo de débeda, e que ademais repite mandato tras mandato con maiorías aplastantes. Un político hábil. Eu recordo como anécdota que na primeira vez que coincidín con el, que foi na FEMP en 2015, cando era a súa elección, eu non o votei por discrepancias políticas. Ele esperoume a saída como se fora no instituto, deme unha palmadiña no ombro e díxeme: cando tú te vayas eu seguirei aquí. Tiña razón, el seguiu, porque é unha persoa hábil, inteligente, que sabe toda esta especie de fanfarria que fai, é moi estudiado, e creo que neso pues, sabe como facer as cousas. Agora ben, eu, a nivel de aplicación da política práctica, creo que sí, que hai un exceso de mastodontismo, de grandes construccións, e un pouco, pues, eu que vou con frecuencia a Vigo, hai barrios que están moi ben cuidados, que avanzaron moitísimo, pero outros seguen sendo a irmá pobre do viguismo, que non teñen acceso pues, aos recursos máis básicos. En Ferrol, cando estevedes mandando vos, resulta que as calles e demais, Ferrol sempre estuvo bastante deixado da mano de Dios, non? Entón, que o que pasaba? Por que as calles, as rúas estaban tan mal? Sempre había baches, un desastre. Ahora, bueno, se ha hecho mucha peatonalización, como se fai tamén ali en Vigo, pero peatonalización, pero hai que ver dos aparcamentos. Non hai onde aparcar o coche en ningún sitio, hai sitios moi malos. A xente ten que ir caminando dende a Plaza de España para chegar a Amboaje para poder ir a un sitio. Eso, que é o que pasa realmente en Ferrol? Bueno, discrepo. Discrepas? Sí, bueno, pues veña, tens que estar aí. Porque ese é un discurso que tratamos de combater nós durante todo o noso mandato. Evidentemente, a cidade non está perfecta porque hai moitos servizos que non teñen un contrato, eso sempre presudica pues, que se sean eficientes. Por exemplo, a recollida do lixo leva 12 anos en contrato, eso implica que os camións estén en mal estado, que haxa mal servizo de contenedores, etc. Pero, bueno, os baches non vas a ser... É moi ferrolano dicir eso, que Ferrol está fatal. A xente vai tropezando pola calle, sí, pero non pasa para tanto. Logo, eu creo que o sentido común nun barrio como da Madalena, que, vamos, é un barrio perfecto, con unha cuadrícula da ilustración que únicamente Barcelona é asimilable a ese deseño, é perfecto para a penalización. Sempre dicimos, a camiñar de Amboaje a Praza de España, bueno, son menos de 10 minutos quizás, e hai outro parque no Cantón, hai un aparcadero disuasor en Canido. Eu sempre poño o mesmo exemplo: cando unha persoa vai a Coruña ou vai a Vigo, en ningún caso se plantea case que buscar aparcamento no centro, que decir, van directamente a un parking porque é tan inviable como aquí.
Creo que Ferrol é a última cidade na que queda por cubrir espazos peonís no seu casco histórico. Creo que hai que facer unha labor de concienciación e, dende logo, ter un servizo de aparcadoiros, como dis, eficiente, tamén un transporte público eficiente para que se utilice cada vez máis o autobús, pero o camiño para unha cidade moderna debe ser un pouco despexar o centro das cidades de vehículos, porque senón, pues, a nivel medioambiental, a nivel de calidade de vida, creo que é prejudicial para a cidade. O domingo falábamos en Ferrol con algúns amigos e tal, e decíame: que pena de Plaza de España, como cambiaron isto, antes estaba mellor que agora, era máis fácil de andar por aquí. Sí, deso estou de acordo. Noso modelo, por exemplo, que foi o que tamén ten discrepantes, evidentemente, a Praza de Armas, que estaba en un estado lamentable, fixemos un concurso de ideas para remodelala, que foi aberto, un xurado que escolleu o mellor deseño, construíse con fondos europeos que apenas se costou cartos o Concello, e ese modelo agora mesmo pues, está transitado por un montón de xente. A Praza de España, bueno, ten unha historia que nos levaría máis que todo este programa, porque foi un cúmulo de despropósitos, onde creo que ninguén tivo mala intención, pero ao final van pasando, como a maldición de Ferrol, mandato tras mandato, e cambia o signo político, e o alcalde que entra pues, desbota o anterior, entón se van acumulando as desgrazas. E a Praza de España comezou cun proxecto pues, que contemplaba un edificio de creo que 11 plantas, unha cuestión que incluso se planteaba demoler o barrio de Recimil, chegou outro mandato, anulou esa idea, fixo unha esplanada, ao seguinte, pues, fixo unha serie de castros con vegetación que é o que hai agora, sí. E ao final, pues, como pezas que non encaixan, e sí que a min tampouco me agrada, pero claro, se gastaron pues, sobre 23 millóns de euros, e quen é agora o valente que quere facer un novo investimento aí porque sairía crucificado de Ferrol, evidentemente. Ayer decían, colegas decían, oye, nos hacía falta ahí abajo el parking, que había uno mejor, que no caiga agua en los negocios, pero un parking ahí también vendría bien o no vendría bien. Bueno, debaixo da praza... ti te refires á Praza de Armas? Sí, a Plaza de Armas. No, na Praza de Armas eu creo que poñer un parking sería condenar o centro a transitar vehículos constantemente, entón creo que a idea foi acertada. Hai un parking no cantón que ten unha planta prácticamente baleira, son 3 plantas e ninguén o utiliza. Hai o parking da Praza de España que mencionabas antes, tamén ten unha planta de máis de 400 plazas baleira, e o Sánchez Aguilera, pues, aí creo que hai 700 vehículos aproximadamente que requiere unha reforma, pero un parking disensorio gratuito. Entón, bueno, creo que a praza está ben como está, poñer aparcadoiros significaría pues, que estaría constantemente o centro cheo de vehículos. Outra vez o centro. Falando de futuro en Ferrol, que é o que ves que necesitaría Ferrol, que é o que peleades no Concello para que se faga? Bueno, comentaba un pouco antes a nosa idea, non? En Ferrol agora o que está de moda é falar de grandes obras que non digo que non sexan necesarias, como abrir Ferrol ao mar, que é un proxecto que leva moitísimo tempo falándose do derribo da muralla. Era un pequeno, casi. Sí, sobre toda a vida, toda a vida. Mellorar instalacións deportivas, bueno, unha serie de proxectos que son de obra. Nos apostamos máis polo que non é tan material, como te comentaba antes, por exemplo, pues a zona rural, que sempre é gran esquecida das cidades, representa un 25% do censo de Ferrol, que vive na zona rural, que non ten transporte, non ten iluminación, prácticamente non ten saneamento, e ninguén se acorda deles, porque como a nivel electoral ou demoscópico contan menos, pues non se deixa de lado. Logo a mocidade de Ferrol, eu creo que para un mozo de Ferrol non ter aquí unha oportunidade de emprego, moitos marcharon, moitos queren volver, e o acceso a vivenda con 9.000 vivendas baleiras na cidade, creo que é importantísimo facilitalo, pois con axudas ao alquiler, con axudas ao emprendemento de negocios, etc. Entón, neses aspectos eu creo que é máis importante esa política que no día a día se palpa que as grandes obras, e como ben dicías ti, tamén o que lle preocupa a unha persoa é sair da casa, que as ramas da árbore non entren por a súa ventá, que non haxa un bache cando saque o coche, que as rúas estén limpas. Esos pequenos detalles son os primeiros que hai que cuidar antes das grandes obras faraónicas. Yo, desde luego, ahora que vengo menos, ¿no? Pero sigue siendo mi ciudad y me gusta venir y verla, a veces digo, tanto local vacío, tanto bajo, cuánto comercio se ha perdido. Y luego en Caranza, por ejemplo, hablábamos el otro día aquí con la comisión de fiestas, hay muchas viviendas vacías, como decías, que está todo vacío. Una ciudad de 110.000 habitantes que llegó a tener Ferrol se quedó en 70.000. Es decir, todo eso ha sido la reconversión naval, que se llevaron la Marina, el Ejército, todo eso ha influido, ¿no? Necesitamos que vengan más cosas para aquí, que haya más polígonos, que haya más empresa, que se cree empresa, darles facilidades. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, teño varias ideas ao respecto. Venga, cuéntalas, que seguro que están encantados de oírlas. Evidentemente a situación non é doada. Cando perdes 40.000 habitantes en apenas 30 anos é difícil remontar a situación. Agora mesmo
temos unha oportunidade de futuro co sector naval, con esas fragatas que vamos a construir, coa eólica marina, que tamén está en auxe, somos pioneiros, e creo que aproveitar que agora vai vir riqueza a cidade para incentivar a economía, que evidentemente o solo industrial é imprescindible para pues, ter esa sinerxia co porto exterior. Eu son partidario pues, de ter solo industrial propio na cidade de Ferrol, aínda que temos tamén a conciencia de que en Río do Pozo, Vilar do Colo, hai moito espacio baleiro, pero non é incompatible. E logo creo que é fundamental, unha idea fundamental, é abrir as portas de Ferrol. Ferrol sempre pues parece que é o inimigo de Narón, o inimigo de Fene, o inimigo de Neda. Eu creo que é fundamental pues facer un único núcleo, non digo unha fusión, nada, isto que é un pouco irreal, cada un ten a súa identidade, pero sí compartir servizos a nivel de recollida de residuos, a nivel de transporte público, a nivel de calquera prestación de servizo sanitario, educativo, facer unha única unidade administrativa, porque eso sería moito máis eficiente e os concellos terían moitos máis fondos pues, para dinamizar a cultura, para dinamizar a cidade en sí mesma. En ese sentido, creo que hai que apostar por un tipo de economía máis próxima, máis circular, non só tanto o naval, que ao final vamos depender únicamente dos ciclos de pedidos de barcos, que é o que nos condena a que, pues, cando chega o hachazo da falta de pedidos, pues, vamos perdendo 1000 habitantes o ano. Entón, eu creo que os poderes públicos están aquí para xenerar economía, para xenerar sociedade. En ese sentido, creo que pues, comarcalizando servizos, dispoñendo de máis fondos, o que compre é pues, crear emprego noutros sectores diferentes ao naval e incluso facilitar a formación dende os poderes públicos para que esa falta de mano de obra de soldadores, de tuberos, que agora mesmo é case que un drama, pues, se poda facilitar dende a administración. No tengo que decir que nos faltan perdón, camareros están pidiendo todos los días, cocineros, gente para hostelería muchísima, y luego también albañiles, carpinteros, es que casi no hay, realmente, sí, ¿no? Sí. Todo eso, aquí podría salir mucha gente de formación profesional. Claro, creo que, bueno, está cambiando o modelo productivo, tamén o modelo do mundo do traballo. Creo que a ambición de calquera mozo, por menos cando era mozo, era ter unha carreira universitaria que te dá como prestixio. A día de hoxe, eu creo que está seguíndose un camino acertado, aínda que escaso, que é apostar pola formación profesional. Pues, eu creo que todos somos conscientes que un fontaneiro ten moito máis traballo que un licenciado en Dereito, que ten bastante máis recursos, porque realmente é o que está a demandar a sociedade. Quer decir, aí, vamos, na miña xeración, ninguén se planteaba nin pasaba pola cabeza ser fontaneiro, que é unha cousa moi digna, moi lexítima, pero a día de hoxe creo que ese modelo está cambiando. Hai que adaptar os ciclos académicos á realidade do mundo do traballo, porque senón vamos ter nuns sectores un exceso de profesionais e noutros, que é o que está acontecendo agora, pues, polo desprestixio da profesión, que está totalmente infundado, unha falta de profesionais que ao final pues, desestabilizan o mercado do traballo, claro. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, lo que pasa en Ferrol, y yo creo que desde vosotros, desde Ferrol en Común, tenéis mucho trabajo por delante ahora en estos 4 años, 3 años y pico que quedan de mandato del Partido Popular, para poder ir solucionando e ir subiendo escaños aquí, ¿no? Sí, claro, creo que tenemos que recuperar ese contacto que sempre tivemos, pero que hai que intensificar coa sociedade, con todas as entidades. Temos, creo que boa imaxe, bo predicamento. O que temos que facer pues, demostrar que sabemos como gobernar e que gobernando Ferrol en Común pues, a sociedade de Ferrol vai ser mellor do que agora. Y ya para terminar, ¿cómo analizarías no llega un año de mandato del Partido Popular de José Manuel Rey, Varela? ¿Cómo ves casi un año? Bueno, eu a nivel persoal, de trato, co grupo do Partido Popular temos boa relación. Ainda que esteamos nas antípodas ideolóxicas, é de agradecer que o trato que nos depara e que deparamos nos a eles sexa afable, porque creo que a política debe ser eso, lugares cómodos, onde poder debatir, pero sen ningún tipo de crispación, que é o que está a acontecer agora. Eso é de agradecer. Fora diso, dende logo as súas políticas non as podemos compartir. Creo que parecenos moi injusto que a Xunta de Galicia só invista en Ferrol cando goberna o Partido Popular. Agora van facer un desembolso para moitos aspectos de máis de 15 millóns de euros, cando os últimos 8 anos que non gobernou o Partido Popular, pois o investimento foi nulo. Creo que eso é un uso perverso das institucións, porque os cartos que van chegar son de todos e de todas, non son do Partido Popular, e creo que retraer investimentos cando non gobernan os teus é algo que debe erradicarse, incluso deberá prohibirse por lei que se fixera así.
En canto demais, creo que un ano aínda é cedo para facer valoracións dentro dun concello, porque vivín esa experiencia e no primeiro ano que estás facendo adaptándote, diversificar, dar a os teus concelleiros as tarefas que teñen que facer. E que a valoración pois, a faremos un pouco máis adiante. De momento que temos son moitos titulares, pero no palpable non hai nada de nada. Desde tu punto de vista, lo que está acontecendo en la política nacional, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que existe a día de hoxe o que comentaba antes, uns debates de crispación, de litumás, de insultos, de cuestións moi graves de corrupción, condenados por corrupción sen xuizo. Creo que eso non conduce máis que ao afastamento dunha persoa que lle interesa a política dese mundo, porque creo que quizáis é interesado, non? Cantas menos persoas estean interesadas na política, pois máis mans libres teñen tamén para facer o que lles peta. Entón creo que eso é moi prexudicial, porque a política debe entenderse como unha ferramenta para o ben común, e o que está a entender, pois, a política por parte da ciudadanía que se percibe é un modo de enriquecerse ou de perpetuarse nun sillón. Creo que eso debemos loitar contra iso. Esas liortas que vemos día a día no Congreso e no Senado, pois, están... A min causame estupor, porque creo que son persoas intelixentes as que debaten, non podo entendelo se non é con unha intención clara que, como che digo, é afastar a xente da política útil. Pues gracias a Jorge Suárez por estar con nosotros. Nos hemos puesto un poco al día sobre Ferrol en Común y cómo está la ciudad de Ferrol. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que seguimos adelante. Seguimos adelante en Ponte al Día. En este caso le damos la bienvenida a don Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares. Bienvenido. Gracias. Don Julio, hablemos de Ares. ¿Cómo está Ares? ¿Preparado ya para el verano? Bueno, ahora Ares está en plena Semana Santa. La verdad es que en Ares tenemos una Semana Santa muy recogida, ¿no? Muy sentida, muy religiosa. La Cofradía del Nazareno pues lleva ya muchísimos años, bueno, pues programando una Semana Santa que tiene, bueno, pues esa aceptación por parte de todos los aresanos. El pueblo se vuelca como en todos los eventos, y además, bueno, pues también es cierto que es un periodo vacacional en donde Ares se llena. Muchísima gente que tiene la segunda residencia pues se acerca a pasar la Semana Santa con nosotros, y en consecuencia, bueno, pues tenemos un tiempo pues, que no es el primaveral propiamente dicho, pero las procesiones van saliendo y la verdad es que Ares está lleno, es decir, solo hay que acercarse. Ya el fin de semana pasado ya se notaba en el paseo marítimo muchísima concurrencia, y pronto pues ya vendrá pues lógicamente el verano, ¿no? Que son nuestras fechas más importantes. ¿Cuántos habitantes tiene Ares en este momento? Ares ya pasó de los 6.000 habitantes. Cuando yo empecé en el 2003 pues estábamos en menos de 5.000, lo que significa que tenemos un crecimiento progresivo y continuado. Somos uno de los pocos ayuntamientos con Narón que crece en población en toda la comarca de Ferrol, pero tenemos una población no residente, en el sentido de no empadronada, pero sí que es propietaria de viviendas de segunda residencia y que viene a pasar los periodos vacacionales. Ya no tenemos un veraneo único y exclusivamente estival, sino que como tienen pues una vivienda, pues los fines de semana, puentes, carnavales, Navidad, Semana Santa, pues ya se acercan al pueblo. Y tenemos picos de 17.000 personas del 15 de julio al 15 de agosto, que es, bueno, pues la etapa de veraneo más fuerte. El mes grande, la semana grande, sí, no, el mes grande en este caso. Sí. Por cierto, una época, un boom, donde creció tanto la obra, que se habían hecho muchísimos pisos en Vigo. ¿Cómo está el nivel de pisos vendidos realmente? Aunque a lo mejor están vendidos, pero está la gente fuera. ¿Y cuánto queda sin vender? Ya queda, la verdad es que con el boom a partir del 2006, que ya fue un boom en declive, y luego la crisis financiera, ¿no? Quedaron algunas construcciones, bueno, pues sin terminar. Hubo quiebras y en consecuencia pues la Sareb tuvo que gestionarlas. Ahora hay demanda, es decir, no hay pisos nuevos. Sí son pisos en edificios que estuvieron, bueno, pues sin terminar, y que ahora, pues después de este proceso, ¿no? de embargo, liquidación de las diferentes, bueno, pues promotoras que estuvieron
al principio y que luego lógicamente pues con la crisis desaparecieron, y al asumir la Sareb pues esta gestión de volver a introducirlos, ¿no?, en el mercado, bueno, pues algunas promociones fueron adquiridas a la Sareb, se terminaron y ya se están poniendo a la venta, pero se vende afortunadamente todo, es decir, no hay en ese sentido nuevas construcciones, pero ya se están culminando las que quedaron pendientes, y en consecuencia el impulso que estamos teniendo ahora mismo es de vivienda unifamiliar. La construcción quizás, ¿no?, pues en vertical, bueno, pues no en estos momentos pues no es el modelo de negocio. No es el modelo de negocio por el valor del suelo y por la subida importante del metro construido, ¿no? Antes se podía construir quizás a partir de 800 hasta pues 1200, ¿no?, que sería pues efectivamente pues una construcción media, pero ahora efectivamente el precio del metro construido puede estar entre 1500 y 1800. Si ahí metemos la repercusión del valor del suelo, pues nos ponemos quizás a unos precios de 180 a 190.000 euros por piso, sin un beneficio apabullante del 20%, como hubo en su momento, ¿no?, sino con un beneficio industrial razonable, y quizás ese precio no es el normal para Ares. Quizás efectivamente en estos momentos el precio del metro cuadrado construido más la repercusión del suelo, que fue un suelo comprado en el boom, por mucho que la Sareb no lo regala, ¿no?, es decir, algo efectivamente tiene que repercutir el precio del suelo, pero sobre todo el precio del metro cuadrado. Entonces te pone pisos en Ares de 3 habitaciones en torno a los 180.000 euros. Entonces yo creo que son precios fuera de mercado. Entonces el modelo de construcción en vertical, mientras no cambien estas condiciones, creo que efectivamente pues no va a volver, o por lo menos no va a volver con la fuerza con la que lo vivimos, pero sí el modelo de vivienda unifamiliar, sí, es decir, todo el mundo en Ares pues tiene unos terrenos del abuelo, de los padres, de la familia, ¿no?, y en consecuencia pues se hacen autopromotores y se construyen su casa, ¿no? Y luego con la aprobación del plan de urbanismo pues entró en el mercado mucho suelo precisamente para ese tipo de construcción, ¿no? Entonces, bueno, pues si no construyen para ellos, venden esos pequeños solares, y sí estamos teniendo un impulso muy importante de vivienda unifamiliar, que es un modelo mucho más sostenible que el de las promociones imparables de principios del 2000, que llevó a Ares a un colapso de servicios. Es decir, llegamos al problema de no tener agua, de tener problemas de presión, porque por la tubería que nos abastece a todo el pueblo no entraba el agua suficiente para ese crecimiento poblacional que experimentamos de manera radical, ¿no?, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, se construyeron los pisos sin pensar que al día siguiente iba a haber gente viviendo, y no teníamos tuberías adaptadas para dar agua pues a esas 12.000, 15.000, 17.000 personas, a esos picos tan importantes, lo que nos exigió una inversión pues millonaria, ¿no?, de casi 5 millones de euros, ¿no? Meter tuberías nuevas y exactamente, poner abastecimientos nuevos, depósitos nuevos. Entonces, bueno, pues es mucho más sostenible ese modelo de crecimiento que estamos experimentando ahora, que es la vivienda unifamiliar. Bueno, Ares yo creo que es uno de los sitios más bonitos, con el puerto, todo lo que tenéis de costa, las playitas, y sobre todo una playa tranquila, la de Ares, la del centro, para las familias con niños pequeños. Sí, ¿no? es una ensenada, es una playa familiar, está al pie del casco urbano, pero tenemos más playas que no están al pie del casco urbano, es decir, hay para elegir, hay playas urbanas, hay playas semiurbanas, ¿no?, en las parroquias, hay playas totalmente, bueno, pues podemos decir en entornos, iba a decir naturales son todos, ¿no?, pero digo en entornos, bueno, pues efectivamente muy exclusivos, ¿no?, muy singulares, y son playas pequeñas, calas, y en consecuencia, bueno, que disfrutan sobre todo las pandillas de jóvenes, ¿no?, que están en una edad donde efectivamente pues prefieren disfrutar pues, en zonas donde estén ellos solos, ¿no? Tenemos playa para perros, tenemos en ese sentido, bueno, pues unos 17 kilómetros cuadrados en una península, en una ensenada, y además tenemos la playa de Chanteiro, que es la que da a mar abierto, es la única de Ares que da a mar abierto, que tiene una riqueza en yodo impresionante, ¿no?, y que es muy buena, efectivamente, bueno, pues para gente que tiene algunos problemas de piel y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues tenemos, por así decirlo, una proximidad con esa vía rápida que nos mete directamente pues casi a 35-40 minutos de Coruña, a 20 minutos de Ferrol, a 55 minutos de Santiago,
Y entonces, bueno, pues la verdad es que esas vías de comunicación que se hicieron en los últimos 15 años también hacen, lógicamente, pues que sea muy atractivo porque te pones en el día y vuelves, ¿no? Si no te quieres quedar allí, pues efectivamente vas y vienes y el sector servicios que también mejoró muchísimo. Es decir, tenemos una oferta de hostelería y de restauración que lógicamente en los últimos años también tuvo que competir y adaptarse y dar servicio a todos nuestros visitantes, que cada vez son más. Más gente. Bueno, tenemos que hablar de la Villa de Ares, que últimamente ya está, sois muy televisivos, porque estáis haciendo cine también ahí, me han dicho. Sí, la verdad es que empezó algo como una anécdota, empezó con Padre Casares. Sí. Padre Casares fueron muchísimas temporadas rodando en San Antonio de Lourdes, ¿no? Que era Redes, y eso nos dio una ventana, ¿no? Una proyección en el mundo del audiovisual. Después de Padre Casares vino Doentes, que es una historia en el antiguo hospital de los Reyes Católicos, pero allí no pudieron rodar y entonces utilizaron el monasterio de Santa Catalina, ¿no? para crear el ambiente hospitalario propio del Santiago, donde el hostal de los Reyes Católicos pues era hospital. Después vino Concepción Arenal, con Blanca Portillo, que también utilizaron Santa Catalina para representar una cárcel, ¿no? Una prisión de mujeres, ¿no? Después vino ya el sumum, ¿no? Por así decirlo, vino Almodóvar con Julieta, donde se rodó en Redes. Luego vino Rapa, donde, bueno, fundamentalmente fue en la zona de Ferrol, pero también rodaron escenas en Ares. Y a partir de ahí, pues la verdad es que tenemos, bueno, pues muchas peticiones para rodar pues, documentales, series y películas. Y fue pues un despegue en donde le tenemos que agradecer quizás, yo creo que a Padre Casares, ¿no? Todas esas temporadas, ¿no? Donde la imagen de Redes pues, se hizo muy popular y luego lo que hicimos en Redes también, ¿no? Redes hicimos una inversión también impresionante para poner Redes a la altura, ¿no? de un casco muy singular, con una protección paisajística en el mar y con esas casas que tienen sus propias escaleras para bajar a la ribera, ¿no? Y en consecuencia, bueno, yo creo que todo ayudó y seguimos siendo atractivos porque nos volcamos, la policía local, protección civil, los propios vecinos, pues nos volcamos para ayudar en todo lo que sea necesario para que esas realizaciones pues sean lo más fáciles y lo más agradables pues para todos los participantes. Redes, un sitio precioso que desde luego casi todos los madrileños les encanta Redes. Al final son muchísimos los madrileños que tienen casa ahí. Sí, la verdad es que bueno, que todos los veranos pues es cierto que también se puede morir de éxito, ¿no? Porque es un sitio pequeño realmente, sí. ¿No? Entonces tenemos problemas sobre todo con la accesibilidad de coches rodada, ¿no? Ya tuvimos que hacer 2 aparcamientos, o sea, hay un aparcamiento para residentes y hay un aparcamiento para no residentes, o sea, ya le gustaría a Ares tener efectivamente esas infraestructuras, no las tenemos en Ares, igual que en Chanteiro, que también tenemos un aparcamiento también para la playa. Y en consecuencia, bueno, pues está claro que los sitios pequeños, donde tienen un gran atractivo, pues se genera el inconveniente de la circulación, ¿no? Redes se llena de visitantes y los que están en Redes pues no tienen efectivamente donde aparcar. Entonces, bueno, tuvimos que hacer esas inversiones para hacer cómoda también la visita. Ya hay 2 aparcamientos en Redes y eso lógicamente pues ayuda, ¿no? Y hace que toda esa... Bueno, pues esa situación, ¿no? De que todo el mundo va, lógicamente, con su coche, pues que no sea invasiva, que no sea agresiva, que Redes es todo peatonal, es decir, efectivamente es un pueblo marinero con 4 calles y sin posibilidad, efectivamente, pues de aparcar en ellas, ¿no? Pero vamos, o sea, con esos aparcamientos se hace todo, pues lógicamente también más próximo y están perfectamente delimitados. El del club de tenis es para no residentes y el que está... El viejo, ¿no? Que está en el casco urbano, el más próximo a las viviendas, pues es para los residentes y en consecuencia pues es lo que nos pasa cuando vamos a Santiago, cuando vamos a otro sitio, pues efectivamente la comodidad del coche particular da muchos beneficios, pero efectivamente genera el inconveniente que cuando se entra en zonas residenciales, en zonas peatonales, en pueblos pequeños, con gran valor patrimonial y urbanístico, pues el ayuntamiento tiene que hacer infraestructuras y eso es una inversión, esos aparcamientos pasan entre los dos pues llegan a los 600.000 euros. Claro, un ayuntamiento pequeño, efectivamente, a 200 y pico mil, casi 300.000 euros aparcamiento, pues es una inversión importante, pero creemos que merece la pena y Redes lo merece.
¿Y la Diputación, la Xunta, os ha hecho una mano? Sí, todo lo hacemos fundamentalmente, bueno, con aportaciones municipales y luego, lógicamente, también con subvenciones, ¿no? El primer aparcamiento, el de residentes, lo hizo Costas, a la que le tenemos que estar muy agradecidos. Lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente cuando era ministra una gallega, Elena Espinosa, ¿no? Que nos ayudó muchísimo. Remodeló toda la zona de la playa de Ayamorta, se hizo el aparcamiento, se hizo el Club de Redes, que estaba en un castillo, estaba efectivamente pues en una batería de costa del siglo XIX, pues era un ejemplo de feísmo, ¿no? Una estructura allí mismo, y la verdad es que efectivamente se hizo un club marítimo integrado totalmente en el paisaje, en ese entorno maravilloso, y también fue el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, efectivamente los ministerios están muy lejos, pero nosotros en ese sentido pues tuvimos pues la posibilidad de acceder a fondos importantes de ese ministerio, y Redes, vamos, hubo un momento en que me decía la ministra que era el mayor, el lugar de España con mayor inversión por habitante. Porque, imagínate, esas inversiones millonarias en un casco urbano donde viven escasamente 500 personas, pues era efectivamente la mayor ratio de inversión por habitante durante muchos años, la tuvo Redes. Un dineral. Hablaste antes de Santa Catalina, ese monasterio tan bonito. ¿Cómo está? Pues la verdad es que es un tema que exige 12 millones de euros para rehabilitarlo en su totalidad. Es imposible, ¿no? Entonces tenemos que ir ejecutando fases. Yo me acuerdo cuando entré en la alcaldía que aquello estaba totalmente... ¿Cuántos años llevas en la alcaldía ya? Pues 17. 17 años. Esta es la quinta legislatura. ¿2007 fue? Sí, en el 2007. Y entonces, bueno, pues la verdad es que aquello pues estaba en una situación pues tan delicada, que el propio Ministerio de Defensa denunció el convenio y recuperó el edificio porque la anterior corporación no había cumplido el mandato de la conservación, ¿no? Nosotros volvimos a Madrid, negociamos, y desde aquello, bueno, pues llevamos invertidos pues, casi 3 millones de euros, que se dice muy pronto. Remodelamos las cocinas, hicimos un centro de interpretación, cambiamos toda la carpintería, actuamos en el tejado y bajantes, eliminando sobre todo goteras y humedades. Queda mucho por hacer, pero lo más importante es ver lo que ya se hizo, ¿no? Y la verdad es que, vamos, es un continuo cuidado y un continuo, bueno, pues dedicación a ese entorno. Actuamos también en lo que son los jardines, en la iluminación. Tenemos ahora para ejecutar ya pues una nueva iluminación que va acorde efectivamente para resaltar, bueno, pues lo que es la propia infraestructura. Y lo siguiente pues era intentar rehabilitar en su totalidad algo que lo está pidiendo a gritos, que es el retablo. El retablo lo estamos perdiendo porque es un retablo maravilloso, y la verdad es que tenemos un proyecto para intentar captar fondos para que esa sea la siguiente actuación, recuperar ese retablo maravilloso que está en la capilla. Vamos a ver si se pone eso en boga y empieza la gente también a donar un poco de dinero para poder hacer esas cosas. Es difícil. La verdad es que efectivamente la iniciativa privada es muy complicada y lo hacemos todo, lógicamente, bueno, es un edificio público, lo hacemos con fondos públicos y tenemos que ir poco a poco, pero efectivamente avanzamos muchísimo y lógicamente, bueno, pues está para ver cómo está, y seguimos con proyectos en agenda, ¿no? Para seguir efectivamente, bueno, pues consiguiendo fondos para ejecutarlos. Para Santa Catalina. Habéis hecho también un trabajo importante en lo que era la zona de Montefaro, la zona arriba de Montefaro, que habéis puesto un centro de arte, ¿o qué es lo que habéis puesto allá arriba? En Montefaro nosotros le damos una especial consideración a ese entorno, es un entorno natural y está lleno de elementos patrimoniales vinculados a la arquitectura militar. Es decir, allí hay muchísimas baterías, hay infraestructuras defensivas de diferentes etapas. Y lógicamente pues queremos también ponerlo en valor, es decir, la defensa de Ferrol sin el castillo de La Palma, el castillo de San Felipe y las baterías antiaéreas de Montefaro no que es la punta de entrada de la ría. Exactamente, entonces forma parte de ese conjunto. También estamos en esa candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad, donde colaboramos con estas infraestructuras militares que tenemos en Montefaro. Pero es que efectivamente, bueno, pues hay también, bueno, pues la Casa de la Merced, ¿no? Aparte de la propia Capilla de la Merced, está
el primer edificio donde se asentaron pues, los primeros franciscanos, ¿no? Que ya la compró el ayuntamiento hace unos años que adquirimos esa propiedad con su finca anexa, porque creemos eso, que hay una lectura única de esa península con las infraestructuras militares, con el monasterio de Santa Catalina, con la ermita de la Merced y el propio monte, ¿no? Y el propio, efectivamente, pues, valor natural, ¿no? que tiene ese entorno, que además está siendo, ya lleva varios años, sede de campeonatos de España, efectivamente, de bicicleta de montaña, ¿no? De mountain bike. Entonces, la verdad es que la práctica de ese deporte hace que, bueno, pues ese club, ¿no? Tan importante de ciclismo, pues también nos ayuda pues para recuperar, bueno, pues ese entorno, pues que se limpian senderos, se limpian efectivamente, bueno, pues que hay caminos, y en consecuencia, bueno, pues tiene una proyección de práctica deportiva, de entorno natural, de compartir esa arquitectura militar, de un monasterio que no es habitual encontrar en zonas de costa. Es decir, los monasterios suelen estar en el interior pegados a ríos, ¿no? En las zonas de costa, con lo que también es un monasterio de los pocos que hay en la costa atlántica, ¿no? En zonas efectivamente pues muy próximas al mar, ¿no? Y bueno, pues la verdad tenemos un plan especial de usos para recuperar y en ese sentido pues poner en valor todo el entorno. Y lo que tú te referías, me imagino que es el centro de interpretación de Santa Catalina, en donde, bueno, pues buena parte de los elementos más importantes artísticos están en el Castillo de San Antón. Claro, cuando el monasterio estaba prácticamente abandonado, pues los elementos de valor que había, sobre todo, pues efectivamente esculturas y demás, pues se llevaron al Castillo de San Antón. Nosotros pudimos recuperar algunas, están allí en el centro de interpretación. En el centro de interpretación hay algunas imágenes, algunas esculturas, y la idea es seguir recuperando esos elementos para vestir artísticamente aún más pues esa arquitectura del monasterio de Santa Catalina. Bueno, bonito el banco también que tenéis allí para las vistas. Sí, bueno, la verdad es que es una visión de la ría de Ferrol desde la bailadora única. Quizás es la vista, ¿no?, más impresionante de toda esa ría, ¿no? Se ve el castillo de San Felipe, se ve el castillo de La Palma, se ven los restos del antiguo castillo de San Martín, porque había un triángulo defensivo. De hecho, las anclas que se elevaban para impedir la entrada de barcos, esas anclas llevaban, por así decirlo, pues una cadena, ¿no?, que iba del castillo de San Felipe al castillo de San Martín. Luego, cuando se construyó el castillo de La Palma, pues efectivamente el castillo de San Martín se desmontó para utilizar la piedra para la nueva construcción, ¿no? Pero en el medio de esa cadena había también una plataforma flotante artillada, ¿no? Entonces los vestigios de ese anclaje de las cadenas se puede ver en San Felipe, se puede ver en el castillo de San Martín, pero la visión desde la bailadora de toda la ría de Ferrol es impresionante. Muy bonita. Tenemos que hablar de la fiesta que tenéis tan bonita. Me encanta verte con esa guayabera, sí, que es una fiesta que se está volcando todo el mundo con ella. Sí, la fiesta indiana, la verdad es que es algo que teníamos delante de los ojos y no veíamos, ¿no? Decíamos, ¿qué hacer en verano como actividad propia del ayuntamiento y tal para nuestros visitantes? Pues una feria marinera. Y se estaba pagando como una velita porque había ferias marineras en todos los sitios, ¿no? Entonces, pues no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Porque también hacer una verbena, pues trayendo una gran orquesta, pues también lo hay en todos los sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una cosa curiosa, porque fue un viaje que hice yo a Segovia, a un encuentro de alcaldes organizado por la Diputación, y ahí pude ver en una mesa redonda, bueno, pues a algunos ayuntamientos del norte de España que presumían de sus emigrantes, ¿no? Presumían de esos emigrantes que se fueron en su día a hacer las Américas, unos los hicieron, otros no, pero que nunca olvidaron, bueno, pues su tierra, ¿no? Y que enviaban pues fondos, ¿no?, de manera altruista para construir escuelas y demás. Y pues eso lo tenemos en Ares, eso lo tenemos en Ares. Entonces, efectivamente hablé con ellos, nos hicimos miembros de la Asociación de Municipios Indianos del Cantábrico, y en consecuencia, pues sí, estamos con comillas, ¿no?, a la altura de un municipio con una arquitectura indiana grandiosa, y bueno, pues haciendo también pues nuestro pequeño homenaje a nuestros indianos que dejaron una huella también imborrable en Ares. Es que las primeras escuelas de instrucción que hubo en toda Galicia, las decanas, las primeras que se fundaron fueron las de Ares, las alianzas aresanas. Las alianzas aresanas
Una asociación de migrantes aresanos en Cuba reunió fondos para hacer una escuela, para que los niños de Ares efectivamente pues pudieran alfabetizarse, y eso fue el origen de las alianzas de las escuelas de instrucción, que luego se dieron en muchísimos otros municipios de Galicia, ¿no? Pero las decanas son las de Ares, y en consecuencia pues recuperamos esa historia de nuestros indianos, y surgió pues la fiesta como un homenaje a todos, no solo a los indianos de éxito, que son los que efectivamente pues regresaron y conocemos por sus casas, sus palmeras, ¿no? sus nombres, sino también un homenaje a todos aquellos que por desgracia, por razones pues, socioeconómicas, políticas, pues en un determinado momento tuvieron que abandonar, ser emigrantes, pero que siempre llevaron sus pueblos en el corazón, y que cuando efectivamente pues tuvieron alguna posibilidad de ayudar, no negaron efectivamente esa ayuda, y se acordaron efectivamente totalmente de nosotros, ¿no? Bueno, pues muy bonito, y tengo que recordar que lo que era el paseo marítimo de Ares, donde está el ayuntamiento, era una casa indiana, me acuerdo de aquella. La casa de los Prim, y bueno, pues la verdad fue fruto fue fruto su pérdida pues de la especulación de que hablamos, de esos años de ladrillo, de según, donde bueno, pues por desgracia fue comprada, se dejó derruir, ardió, y al final pues fue demolida, ¿no? Es decir, bueno, pues un cúmulo de situaciones penosas que llevaron a la pérdida pues de un patrimonio único, porque casas como esas y en pleno paseo pues no hay. Era preciosa, además yo me acuerdo del chavalito y la veía, y muy bonita esa casa. Bueno, pues fue fruto de la especulación, o sea, se perdió, o sea, se compró y lógicamente, bueno, pues se dejó caer. Las casas indianas, creo que es Ares y Barreiro, en la costa lucense, donde más casas indianas hubo. Bueno, las nuestras son humildes, no son los palacios. Sí, que tienen en Barreiro. Comillas, ¿no? Tal, sino que las otras son humildes, ¿no? Pero bueno, pero tienen esa impronta muchas veces más modernista, ¿no? Que indiana, ¿no? Entonces vemos esas construcciones modernistas con algunos elementos efectivamente indianos, ¿no? Sobre todo en el acabado de los tejados, en los jardines, y bueno, pues es una de las pequeñas, bueno, pues muestras que nosotros lógicamente podemos ofrecer a nuestros visitantes durante esa fiesta indiana, y de hecho tenemos un itinerario que lleva pues a esas visitas, ¿no? de esa arquitectura. Vamos con un bus de época, visitamos pues los diferentes edificios, y la verdad es que bueno, es lógicamente pues uno de los elementos que nosotros también, que no solo fiesta, sino también dar a conocer pues ese patrimonio cultural. Vamos con un tema que también nos interesa mucho saber. Usted es socialista, alcalde ya 17 años, ya es usted otro Abel Caballero, ya. No, llevo 5 legislaturas en un ayuntamiento mucho más pequeño y sin la proyección y experiencia que tiene Abel, ¿no? Que recordemos que ya fue ministro en el 82, en el primer gobierno de Felipe González, ¿no? O sea, Abel Caballero en estos momentos es, bueno, pues la historia viva del socialismo, no solo gallego, sino también español, ¿no? Le digo, arranca en el 82 siendo ministro, creo que recordar que de Transportes y Telecomunicaciones. Transportes y Telecomunicaciones. En el primer gobierno de Felipe González. Yo es que lo tengo de vecino, a 50 metros de donde vivo. Lo veo mucho por allí. Ares y la política. ¿Cómo está influyendo la política nacional a todo el territorio y sobre todo a Galicia, ¿no? En este caso? Bueno, la política nacional está envenenada, es decir, es una política que vive en una situación de confrontación permanente, y además sin sosiego y sin perspectiva de solución. Es decir, hay conflicto absolutamente por todo, hay una tensión que vertebra, bueno, pues en el fondo pues también la política autonómica y la política local. Entonces hay elecciones y se habla pues de esos grandes conflictos, de si la amnistía, y si todo. Y entonces, bueno, pues todo eso efectivamente es transversal, y aunque en la política local pues lo notemos menos, sí el ambiente de confrontación pues está presente en todos los debates, y está presente en cualquier tipo de manifestación política que efectivamente pues podamos vivir en estos momentos, ¿no? Y de hecho lo vimos en las elecciones gallegas hace poco, donde el Partido Socialista sufrió un batacazo brutal,
los peores resultados de toda su historia, y posiblemente poco tenga que ver con el candidato que teníamos, es decir, posiblemente tenga otra lectura que es efectivamente pues en esa clave estatal y nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente es una situación quizás como nunca habíamos vivido, ¿eh? Vivimos muchas tensiones y sacando efectivamente, bueno, pues el tema del terrorismo tarra, que lógicamente ya era una situación incomparable, ¿no? O el terrorismo efectivamente de todo signo que había en los primeros años de la transición, ¿no? Donde tuvimos efectivamente, bueno, pues esa situación también el 23 de febrero, ¿no? Con un intento de golpe de Estado. Bueno, pues quizás de eso debíamos de haber aprendido, ¿no? De esas situaciones difíciles debimos de haber aprendido, y hoy afortunadamente que no las tenemos, pues hacemos de la política, vamos, la peor manifestación efectivamente de todo lo que no debiera ser. Entonces, bueno, por desgracia no tenemos esa situación que vivimos, de la que debimos de haber aprendido, y ahora, pues por desgracia, estamos devaluando hasta la propia democracia, porque hasta la propia ciudadanía puede decir, pero esto, efectivamente, ¿qué significa? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, bueno, pues los valores de la política en estos momentos creo que están ocultos y que, por desgracia, bueno, pues no se ven, no se palpan, y hace que haya mucha más desafectación. Y de hecho, el número de personas que se quedan en casa en la abstención es galopante. O sea, y en este caso mucha de partidos de centro izquierda, quizás, ¿no? No lo sé, pero sí es cierto que en la juventud hay mucho rechazo a la participación política, sí parece que no va con ellos, ¿no? Y en ese sentido también creo que es que no hay una imagen agradable y atractiva de lo que es la dedicación a la cosa pública, ¿no? Todos somos corruptos, todos somos chorizos, todos estamos, bueno, pues para la imagen del político para sacar beneficio. La mayoría de los políticos, pues por hablar en plata, pues no tienen donde caerse muertos, es decir, dejan la política y no tienen nada, no tienen trabajo, es decir, nos está arreglando la vida los que fueron incapaces de arreglar la suya propia, es decir, no fue capaz de arreglar de su vida, encontrando un trabajo decente del que vivir independientemente de la política, y se presenta en la política para intentar arreglar mi vida. Es absurdo, es decir, ver toda esa cantidad de gente que está en la política sin ningún tipo de... que ha hecho de la política su manera de vivir. Entonces, claro, yo creo que todo eso son connotaciones negativas que nos podíamos ahorrar. El mérito y la capacidad está en todo, pero sin embargo pues vemos que en los partidos se progresa muchas veces, por desgracia, pues a costa, efectivamente, bueno, pues de aparcar todo lo que son, bueno, pues esos valores, ¿no? De los que presumimos con la boca pequeña, en vez de presumir con ellos, pues efectivamente con la boca grande, y ponerlos encima de la mesa y confrontarlos, ¿no? La política es un seguidismo total y absoluto de un líder que cuando está a orden y manda, no hay debate, se va a los actos políticos, incluso los orgánicos, a aplaudir. Es decir, ahora todos somos palmeros, y el que no aplaude, vamos, efectivamente, pues es una situación compleja. Es decir, no hay debate y no hay, bueno, pues esos comités federales que yo recuerdo de niño, tanto, pues lógicamente en Galicia, ¿no? Como efectivamente pues, en Madrid, donde a los líderes, pues si los había que poner colorados, se lo ponían colorados, y se debatía absolutamente de todo, y los partidos tenían corrientes de pensamiento, ¿no? Donde se confrontaba y había realmente debate y confrontación. Hoy no, hoy efectivamente pues... Hoy es una dictadura dentro de los partidos. Bueno, una dictadura no es, porque al líder lo elegimos todos, bueno, todos los militantes, es decir, el sistema... Y el que no está de acuerdo lo echan. El sistema de primarias conecta al líder con las bases, y las bases se manifiestan, sale elegido el líder, y todo lo que hay intermedio se lamina. Es decir, efectivamente hay un poder que nace de esa conexión directa, pero luego no hay mecanismos de control, porque al líder se le elige para hacer algo, por algunas razones, conforme a un programa, y luego, pues como en todos los ámbitos de representación, tiene que haber órganos de fiscalización, que en este caso son los órganos efectivamente que representan la dirección política de los partidos entre congresos, ¿no? Que son los comités federales, los comités nacionales, pero vamos, ahí se elige al líder, y luego esos órganos eligen efectivamente a semejanza del líder, no se comparte absolutamente con los compañeros que perdieron en ese congreso, pues apoyando otras candidaturas, se lamina totalmente a la disidencia, no se le deja espacio, y al que efectivamente de alguna manera pues intenta tener un pensamiento crítico, lo tildan de traidor directamente, es decir, un traidor, y te ponen el San Benito y se acabó.
Esta es la política, y no creo que solo del Partido Socialista. No, no, estamos hablando de partidos políticos. Estamos hablando, se ha visto en Podemos, se ha visto en PP, se ha visto en todos los partidos. Una fase política en estos momentos donde los partidos, pues en vez de ser instrumentos efectivamente pues de cambio y en vez de ser medios para conseguir un fin, se erigen en el fin mismo y son instrumentos únicos y exclusivamente de poder. Entonces, bueno, es una concepción política efectivamente muy pobre y que esperemos que cambie. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Santiago. Julio, la amnistía. ¿Es una hecha medida para sacar a los políticos catalanes o cree que está bien? La amnistía... Está bien para todo el mundo en un momento determinado. El problema de la amnistía es el momento político en el que se produce. El momento de la amnistía es ese. Yo creo que la amnistía es algo plenamente constitucional. Hubo amnistía por parte de Aznar también, con el gobierno del PP. Bueno, pero yo creo que efectivamente la amnistía es un recurso efectivamente legal. En consecuencia, pues está claro que el Parlamento, lógicamente, puede legislar sobre todo aquello que la Constitución no le prohíba. Es decir, donde no se prohíbe, pues efectivamente podemos interpretar que está permitido, ¿no? Y no hay ninguna prohibición de la amnistía en ningún artículo de la Constitución. Es decir, como al órgano de representación popular, que es efectivamente las cámaras legislativas, el Congreso del Senado, se le va a decir que no va a poder efectivamente aprobar una ley sobre algo que nada le impide, porque efectivamente si la propia Constitución prohibió los indultos generales, pues si no quisiera las amnistías lo hubiera prohibido también. Es decir, la Constitución lo que no quiere lo prohíbe. Dice, indultos generales no, pues ya está, perfecto. Pues, con la misma razón podría haber dicho amnistías tampoco. No dijo amnistías tampoco. Entonces, yo creo que efectivamente es un recurso que además, pues efectivamente lo tienen todos los países desde el ámbito europeo, la gran mayoría, Italia, Francia, hicieron uso además de amnistías, ¿no? Portugal. Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente es algo que lógicamente, bueno, pues es legal, pero vamos, si el Partido Socialista quería la amnistía, pues que lo llevara en el programa electoral. Se lleva en el programa electoral y punto. O efectivamente, bueno, que se hubiera defendido, que no se hubiera dicho tantas veces que amnistía no, los mismos que luego dijeron amnistía sí. Entonces yo creo que efectivamente faltó el debate sobre la amnistía y si realmente la queríamos, pues la podíamos llevar en el programa electoral o no negarla tantas veces como la negamos antes, no decir algo. La hemeroteca lo deja. Claro, y entonces, bueno, pues efectivamente nos enfrentábamos a esa realidad sin los problemas que ahora surgen por no habernos enfrentado, ¿no? Ahora resulta que la amnistía se hace porque efectivamente se necesitan unos votos para investidura. Entonces, claro, efectivamente podemos decir si lógicamente la amnistía tiene como fundamento básico la conciliación, ¿no? O efectivamente, bueno, pues la compensación, el pago al catalán a cambio de unos votos para efectivamente, y yo creo que ese es el problema. El problema, efectivamente, que yo le veo es el momento político en el que se produce, porque queda clarísimo, nadie lo puede negar, que fue el precio. Que hay que pagar. Exactamente, es el precio. Que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, ha tenido que pagar, pero que le ha costado los votos en las últimas elecciones. Yo lo que no sé si Feijóo, el Partido Popular, si estuviera en la misma situación, si también lo pagaría. Porque, claro, siempre te queda la duda, de decir, bueno, y estos... Si el día de mañana pues necesitan los votos para gobernar, bueno... ¿Harían esto? Hombre, lo hicieron con Pujol. Es decir, ellos en su momento las mayores transferencias las hizo Aznar. Es decir, lo que hizo Aznar, efectivamente, con aquel pacto del Majestic, ¿no? Sí, el Majestic. Vamos, o sea, entonces, bueno, cuando los necesitó también pagó. Sí. Ahora, el tema, efectivamente, de la amnistía sí que es cierto que va un poco más allá, ¿no? El tema de la amnistía plantea que es un instrumento de reconciliación, pero nos reconciliamos todos, ¿no? Es decir, yo te perdono y tú dejas de hacer lo que hacías, ¿no? Estamos amnistiando a relapsos, ¿no? Es decir, siguen diciendo que lo van a volver a hacer. Sí, entonces, es que claro, lo peor es que lo están diciendo. Y siguen igual y Pedro Sánchez no dice nada. Entonces tenemos dos problemas. El intercambio de amnistía por votos y la amnistía que no va a resolver aparentemente nada, el problema, porque van a volverlo a intentar. Lo siguen diciendo que para ellos van a hacerlo.
que el objetivo es la independencia única. Sí, el referéndum y la independencia, pero el referéndum solo en Cataluña. Bueno, no de todos los españoles. Pero en cualquier caso, efectivamente, para volver a hacer lo mismo. Entonces yo creo que son dos piedras en el zapato de la amnistía, que es un recurso que yo creo que es constitucional, pero que esas dos piedras en el zapato hacen que en este caso tenga una lectura dudosa, cuando menos dudosa, pero no por ser el instrumento en sí, sino por la oportunidad de uso del instrumento en este contexto. Y lógicamente, bueno, pues ahora ya forma parte, bueno, pues de una realidad y ahora tendrán que ser los tribunales los que se pronuncien. Lo malo de esa realidad es que los votos los ha perdido el Partido Socialista, se está viendo en todas las elecciones cómo pierden, y no por los candidatos, porque en el caso de aquí de Galicia, Besteiro se ha presentado y han perdido muchísimos votos, pero es que el Partido Socialista es el que realmente los pierde porque Pedro Sánchez está pactando cosas que no debería. Ya, pero hay una estrategia política detrás también, claro. Es decir, se pierden en unos sitios, claro. En otros sitios no. Y el resultado electoral del PSC en las últimas elecciones generales fue fundamental para que esta suma, que invistió otra vez efectivamente a Pedro Sánchez, diera. Los resultados del PSC fueron impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, en unos sitios resta, en otros sitios no. Ha sumado. Y ahora vemos las elecciones autonómicas y el PSC es la primera fuerza política. Es decir, no sabemos si va a conseguir efectivamente, bueno, pues sí, ya ser el presidente de la Generalitat, o si lógicamente, bueno, pues va a volver a haber una situación pues delicada, ¿no? Pero la proyección electoral del PSC, efectivamente, pues parece que no se ve lógicamente afectada, porque yo también estoy convencido que hay una lectura diferente de la amnistía en Cataluña, que lo sufrieron, al resto de España. Igual que puede haber una lectura también pues muy diferente en Euskadi, ¿no? De la situación que padecieron al resto de España. Es decir, los que están allí, lo sufrieron en sus propias carnes, creo que efectivamente, bueno, pues tienen una opinión que de alguna manera, bueno, pues tiene que ser un poco más valorada, ¿no? Porque efectivamente pues son protagonistas de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que en unos sitios puede restar, pero en otros sitios puede ser una fortaleza, ¿no? A exponer. Y yo creo que efectivamente Illa en estas elecciones catalanas, bueno, pues tiene de momento, bueno, proyecciones electorales de ser la primera fuerza en Cataluña. Veremos ahora cuando lleguen las elecciones, que nos falta mucho, y tenemos las europeas. También veremos lo que pasa en las europeas. Por eso digo que en clave fuera de Cataluña, pues yo creo que se hace una lectura quizás menos sosegada, más pasional, y dentro de Cataluña se hace una lectura pues de superación, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es un elemento que nos ayuda también a dejar ese pasado atrás y de hecho también hay una lectura importante y es que las fuerzas independentistas están en mínimos históricos. O sea, que parte de razón efectivamente de lo que la amnistía pues, puede significar la llevan. Es decir, parte de razón efectivamente pues se va a ver, ¿no? El PSC tiene una proyección, el independentismo está en sus horas bajas, es decir, bueno, pues efectivamente ahí tenemos otras razones, ¿no? Que a lo mejor aquí pasamos pues más desapercibidas, ¿no? Pero bueno, el contexto en el que se produjo es el que es, fue a cambio de votos y a unas personas que dicen que no van a volver a hacer, es decir, eso también efectivamente está encima de la mesa. ¿Tendremos a Puigdemont viniendo a las elecciones en un maletero o vendrá? Yo lo veo complicadísimo eso. Yo lo veo complicado. Yo creo que para ser candidato, no lo sé, lo primero es que hay que residir en España, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues que yo sepa, Puigdemont no reside en España. ¿Desde hace cuánto? Desde que hicieron 4 años. ¿no? Sí, 4 y pico. Sí, no sé. Entonces, no lo sé. Es decir, ahí hay una ley electoral. Para ser candidato hay que cumplir unos requisitos. Sí. Uno de esos requisitos, yo creo que es residir en España, ¿no? Entonces, pues Puigdemont reside en España, pues no lo sé. Es decir, bueno, a lo mejor la amnistía ya puede venir y se empadrona en Barcelona. Bueno, ¿cómo se empadrona? Por teléfono. Tendrá que venir. Claro, y tiene que venir antes a arreglarlo para poder ser candidato. Claro. Amnistía, y estar en las listas. Claro, y la amnistía aún efectivamente no está en vigor. Entonces, bueno, yo creo que
corren serios riesgos. Yo por lo menos, vamos, impugnaría esa candidatura, lo tengo claro. Si el día que Junts ponga de candidato a Puigdemont, yo miraría efectivamente detalladamente todos los requisitos e impugnaría esa candidatura. Lo tengo clarísimo porque creo que existen, bueno, pues elementos que pueden cuestionar que Puigdemont pueda ser candidato. No lo sé, yo no soy juez, pero bueno, hago una pequeña valoración que creo que efectivamente, bueno, pues puede llevar a ese análisis, ¿no? Decir, bueno, ¿y puede serlo o no puede serlo? No lo sé. ¿Qué sería mejor, como socialista y viendo lo que está pasando a nivel nacional, los votos perdidos, cómo está todo, incluso dentro del partido, cómo están viviéndolo los varones y demás, Pedro Sánchez debería convocar elecciones y deshacer todo esto para empezar de nuevo e intentar sacar un partido y no estar condicionado al independentismo, a todos los independentistas que hay? Es que es muy difícil, es decir, hacer esas valoraciones es muy complicado. Yo desde fuera, valoro positivamente, bueno, pues muchas políticas favorables y positivas, ¿no? de este gobierno en algunos ámbitos, es decir, los éxitos de este gobierno, incluso económicos, pues están ahí. Y eso es un aliciente, pues, para intentar seguir, lógicamente, pues, cumpliendo esa agenda, ¿no? Esa agenda económica, esa agenda social, que yo creo que es indiscutible. La subida del salario mínimo parece que iba a ser el acabose y no es el acabose. Es decir, ahí está, y en consecuencia, bueno, pues son salarios más dignos y un ámbito de una economía competitiva, es decir, que efectivamente, bueno, pues lógicamente, pues los datos económicos están ahí, no se va mal. Tampoco voy a decir que se vaya bien, pero yo creo que se va bien, a como se podía ir se va bien, pero bueno, ya no vamos a utilizar efectivamente esos adjetivos, no vamos a decir que es aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso puede ser un aliciente para intentar seguir aferrándose al poder político, al gobierno, porque se hacen cosas buenas. Y luego está efectivamente, bueno, pues esa otra lectura, ¿no? De decir, bueno, tenemos una espada de Damocles, ahora no hay presupuestos, iba a haberlos, dependemos pues de unos grupos políticos, sobre todo independentistas, que tienen precisamente otra agenda, que nos ponen en el disparadero, ¿no? Y en cuestión en todo momento, que afecta a la estabilidad. Es decir, bueno, pues hay elementos para hacer esas valoraciones. Ahora, la realidad es muy dura, se va a acabar imponiendo, es imposible gobernar sin presupuestos, es decir, sin presupuestos yo creo que es imposible. Después de las elecciones catalanas yo no sé qué es lo que va a pasar, pero va a ser una situación muy complicada. En las elecciones europeas pues también podemos presuponer que no nos van a salir bien. En las elecciones vascas pues seguramente crecemos, no lo suficiente, pero yo creo que sí, que en Euskadi y en Cataluña hay otra lectura y otra recepción frente a esta situación, ¿no? Ellos yo creo que lo ven con muchísima menos crispación. Pero es suficiente para la supervivencia política de Pedro Sánchez resultados en Cataluña y no gobernar. Un buen resultado en Euskadi y yo no sé si gobernar o no, porque ahora está Bildu y PNV empatando. Si llega a un acuerdo entre ellos ya no nos necesitan para nada. Y si nos necesitan los dos y podemos sumar con los dos, ¿a quién elegimos? Al PNV, a Bildu. Es una situación efectivamente muy complicada, ¿no? Entonces, yo creo que la situación, por desgracia, pues o mejora. Y cuando digo mejora, es decir, o se consiguen unos presupuestos, o yo creo que... No aguantará más de agosto o septiembre. No, al año que viene va a ser muy complicado. Sí, difícil llegar. Va a ser difícil llegar. En Galicia, BNG ha conseguido muchísimos votos, casi como la vez que ganaron junto con Touriño. ¿Al revés? Sí, entonces al final, otra vez el PSOE ha perdido votos con el BNG. Sí. ¿Cree que esta va a ser la tendencia aquí en Galicia? A ver, la tendencia es complicada. Para hacer una oferta electoral tienes que confrontar. Es decir, hay que poner un programa, poner otro programa, destacar las fortalezas del tuyo y las debilidades del de los demás. Nosotros yo creo que dejamos de confrontar. Dejamos de confrontar con el BNG hace mucho tiempo. Los normalizamos en nuestro espectro político de izquierda. Los normalizamos en una agenda social. En ese sentido fortalecimos sus debilidades porque no las ponemos encima de la mesa.
y es que por mucha agenda social que tengan, y por mucho que los normalicemos dentro de nuestro propio espectro de izquierdas, siguen siendo nacionalistas y siguen siendo independentistas y siguen siendo excluyentes y siguen siendo, pues efectivamente, bueno, pues muy poco tolerantes. Son los de que el consenso es darme la razón y si no, no eres un dialogante, no consensúas, eres un fascista, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil entenderte con esa radicalidad, ¿no? Una radicalidad que hasta el propio BNG ocultó, ¿no? Yo le vi durante esta campaña la estrella roja de azul, ¿no? Sí. Es decir, ellos ponen la estrella roja de azul, nosotros les damos la bendición, sus debilidades, que es ese nacionalismo excluyente, lo ocultamos y lo normalizamos como socios porque forman parte de nuestro espectro y de nuestra agenda social. Claro, una vez que efectivamente no confrontamos con ellos, yo creo que hasta incluso aceptamos el papel de segundón. Es decir, yo creo que está en la campaña, aceptamos que iban a ser más votados que nosotros, como las anteriores, y que a nosotros nos llegaba con aguantar un poquito para sumar entre los dos y asumir efectivamente pues ese papel de comparsa, ¿no? de segundón en un gobierno efectivamente nacionalista del BNG, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso efectivamente de alguna manera nos restó credibilidad. En un momento además complicado para nosotros, pues evidentemente nos afectó sobremanera no confrontar con el BNG y lo acabamos pagando, es decir, lo acabamos pagando. Es decir, mucha gente joven, por lo que yo intuí y yo percibí, ¿no? Bueno, pues efectivamente vio en el BNG quizás, bueno, pues una diferencia que no es real. Es decir, que efectivamente nosotros no supimos pues, poner encima de la mesa y evidenciar lo que realmente son. Y los benefició. Cuando nosotros dejamos de confrontar, pues efectivamente los benefició. Los pusimos en nuestro pacto político y en consecuencia, pues lógicamente les dimos una carta de naturaleza donde, bueno, pues consideramos que era válido tanto votarnos a ellos como a nosotros, porque entre los dos sumábamos, porque el objetivo a batir realmente era el Partido Popular. Y yo creo que efectivamente esa estrategia pues fue equivocada. Es una estrategia que no tiene nada que ver con el candidato yo creo que era un candidato magnífico, pero la estrategia política y la estrategia electoral vino también en ese sentido pues muy mediatizada. Bueno, pues la necesidad del BNG en Madrid también para Pedro Sánchez, es decir, pues efectivamente estamos en esa clave, ¿no? De entendimiento y de darle carta de naturaleza a todos los nacionalismos excluyentes, haciéndolos formar parte del gobierno progresista y poniéndolos efectivamente pues, en nuestro propio terreno de juego, ¿no? Y ahí yo creo que efectivamente, bueno, pues es donde perdimos el discurso frente a ellos. Última pregunta. ¿Segunda vuelta sería interesante en España? ¿Que se cambie el sistema de elecciones en España? La segunda vuelta hace perder peso territorial. Es decir, la segunda vuelta es una vuelta entre partidos mayoritarios y en consecuencia pues sería efectivamente bueno, pues única y exclusivamente en el Congreso, porque es el Congreso el que luego elige al presidente, o sería única y exclusivamente para la elección del presidente, es decir, claro, y cómo se elige el Senado, es decir, en los sistemas presidencialistas, para elegir al presidente hay doble vuelta. Es decir, al final el presidente es uno de los dos más votados, uno u otro. Pero luego, efectivamente, en el Congreso hay una fiel representación del voto electoral de la Cámara de Representación Popular y en el Senado hay una fiel representación del voto territorial, porque el Senado tiene esa vocación de Cámara de Representación efectivamente territorial. Entonces, claro, pues es una situación complicada, porque mezclas ahí, bueno, pues el presidente a doble vuelta, pero esto no es una república. Aquí no hay un presidente efectivamente de la república, hay un presidente del gobierno, es decir, del ejecutivo, que surge efectivamente del Congreso. Entonces, yo creo que la segunda vuelta no encaja en nuestro sistema político y yo creo que de alguna manera el peso territorial se tiene que ir efectivamente al Senado. Otra cosa es que en la Cámara de Representación Popular, que es el Congreso, pues se pongan efectivamente pues, porcentajes mínimos de corte,
y se haga efectivamente, bueno, pues un reparto de nuestros diputados un poco más acorde con el peso demográfico de las provincias, porque aquí hay provincias que siguen teniendo una representación como hace 30 años y ya efectivamente perdieron mucho peso demográfico, porque ahora hay otras que tienen lógicamente pues mayor población. Yo creo que efectivamente el Congreso tiene que tener una representación mucho más fiel del peso demográfico de lo que son pues, las provincias, ¿no? que efectivamente son los ámbitos en los que efectivamente se presentan las candidaturas, ¿no? En el Senado dar un peso mayor efectivamente al territorio, y en consecuencia yo creo que eso sería efectivamente mucho más equilibrado que ir a una primera y una segunda vuelta. ¿A qué? Porque nosotros no elegimos presidente, el presidente lo elige el Congreso. Entonces no es un modelo que efectivamente responda a nuestra pues, trayectoria y a nuestra organización territorial y lógicamente lo que sería pues, la propia Constitución del 78, ese modelo que efectivamente dibujó, que yo creo que se puede corregir sin cambiarlo sustancialmente, simplemente haciendo reparto de diputados conforme una realidad demográfica actual y dándole más peso al Senado como Cámara de Representación Territorial, que es donde efectivamente el peso de los nacionalistas, que es el peso de los territorios, pues lógicamente tienen que conformar una casa común, ¿no? Pero sin embargo, efectivamente, en los ejecutivos, pues es la mayoría de la población. Mi voto es igual que el de un catalán, mi voto es igual que efectivamente de un vasco a elegir efectivamente el presidente del gobierno. Entonces yo creo que quizás con ese mayor reparto en atención, pues al peso poblacional de cada provincia, pues efectivamente, pues estaría más ajustada, pues la representación popular. Y ya lo que es el clamor en la calle, todo el mundo está descontento y dice que en España tenemos demasiados políticos. ¿Cuántos sobran? Miles. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que somos uno de los países, creo que incluso con menos políticos. Yo creo que es que suman a todos los concejales. Claro, hay efectivamente 8.000 y pico municipios, con muchísimos concejales. Ahora miremos cuántos viven de la política. Miremos cuántos concejales viven de la política. Una minoría, pero pasmosa. Una minoría pasmosa. Los concejales tienen su trabajo. La dedicación al ayuntamiento es cobrando el pleno, cobrando la comisión, pero viven de su trabajo. ¿Cuántos alcaldes efectivamente tienen dedicación exclusiva? Bueno, pues también efectivamente hay muchos que yo no tengo dedicación exclusiva. Yo vivo de mi trabajo en la universidad. Mi sueldo me lo paga la universidad. Yo en el ayuntamiento voy a un pleno, lo cobro. Voy a una junta de gobierno, la cobro, pero no tengo salario. El ayuntamiento no cotiza por mí a la seguridad social. Entonces, claro, decimos, no, es que hay tantos concejales y tal, pero veamos cuántos viven de la política, pues una inmensa minoría. Luego, efectivamente, tenemos las cámaras autonómicas con sus diputados y tenemos el Congreso y el Senado. Es que somos un país grande. Entonces yo creo que eso también es un mito, ¿no? También Alemania es mucho más grande que nosotros, con 90 millones, el doble que nosotros, y tiene 100.000 políticos. Bueno, pero es que nosotros, efectivamente, a ver, allí tienen ayuntamientos, allí tienen cámaras en los landers y tienen efectivamente también las propias del gobierno federal. Son como nosotros. O sea, eso yo creo que es un mito, que se dice, no, los políticos, no, pero los políticos no viven todos de la política. Y el número de políticos más importante que hay están los ayuntamientos, que es gente como tú y como yo, que son concejales y alcaldes. Y luego, en cada comunidad autónoma, efectivamente, pues una cámara autonómica, en cada provincia una diputación, y luego el Congreso y el Senado. Yo no veo efectivamente, aparte que la democracia hay que pagarla, la democracia tiene un coste. Si queremos vivir en un sistema político, tenemos que asumir los costes del sistema político. Entonces, bueno, quizás que es más económico, pues un dictador, ya está, ponemos un dictador, solo roba él, y ya está. Y a los demás nos ponen efectivamente pues donde le cuadre él, y sale mucho más económico una dictadura. Por esa regla de tres, vamos todos a una dictadura, pero no queremos la dictadura. Queremos la libertad, queremos efectivamente... Democracia, por favor. Bueno, pues la democracia tiene un coste, y hay que pagarla. Los hospitales tienen un coste, los colegios tienen un coste, los aviones de guerra tienen un coste, las fragatas tienen un coste. Bueno, pues lo que queremos tiene un coste. Entonces yo creo que el coste de la libertad y de
de la democracia, vamos, yo lo pago encantado. Yo creo que efectivamente es algo que nos sale bien, nos sale bien. Vivimos en libertad. Cuando a las 4 de la mañana nos llaman en la puerta, como decía el Churchill, es el lechero, no es gente que lleva para matarte y dejarte tirado en una cuneta. Es decir, bueno, pues eso efectivamente implica un coste que yo pago gustoso. Pues paguemos lo gustoso. Julio Iglesias, gracias por estar con nosotros. Me encanta hablar contigo porque siempre damos un repaso a Ares, pero podemos hablar de política y además siendo un hombre del PSOE, siempre hablas claro. Sí, vamos, o sea, yo soy un político de calle, soy un alcalde, antes que nada soy alcalde, y efectivamente sería absurdo intentar disimular, intentar fingir, intentar, bueno, pues no mostrarme como realmente soy, como realmente pienso, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que también a mi partido le ayuda. Yo creo que yo no soy ningún traidor, o no me considero ningún traidor. Yo creo que es bastante peor el que ve que vas directamente contra el árbol y no te dice, pues ten cuidado que puedes chocar. Bueno, pues, hay maneras de ver las cosas, ¿no? Yo me considero libre, me considero independiente, no me considero mejor y peor que nadie. Y sí es cierto que no vivir de la política también te da, bueno, pues... libertad. Exactamente. Esa Por libertad. eso critico que en la política, pues por desgracia, pues haya efectivamente tanta gente que no tiene otra cosa hay que vivir. Yo creo que efectivamente eso sí que es un problema. Que es un problema grave. Julio, gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de poco en las alfombras de Ares, que queda poco ya, ¿no? ¿Cuándo es? Sí, pues la verdad es que, bueno, tenemos, además este año podemos presumir de que dentro de lo que es efectivamente, bueno, pues el patrimonio cultural gallego y tal, bueno, pues las alfombras de Ares pues están teniendo también pues un reconocimiento importante, ¿no? Y tenemos que agradecerle al pueblo de Ares pues esa entrega y esa dedicación, porque eso es un trabajo enorme, es decir, no solo la noche de la alfombra, es decir, hay que estar cortando y efectivamente clasificando y buscando. Una semana ahí de trabajo como locos o más. Meses antes. Meses, ¿no? Y además, efectivamente, bueno, pues también depende de que el día, si hay buen tiempo, o sea, ahí pasó de todo. Afortunadamente siempre se culminó, incluso con lluvia, con mal tiempo, siempre se culminó. Y es un ejemplo, pues efectivamente, de trabajo colectivo, ¿no? De que efectivamente, pues unos arrimando el codo con otros, pues se pueden conseguir cosas tan importantes como la propia alfombra. Entonces, el día del Corpus, exactamente ahora mismo, no sé en qué día cae, pero efectivamente es otra de las fechas de agenda fija. De visitar Ares. De visitar Ares y no solo por el día. Hay que ir de noche cuando se están haciendo las alfombras. Sí, y echar una mano. Si se puede, si pasarte 2 horitas o 3 trabajando ahí poniendo florcitas donde te manden. Julio, gracias por estar con nosotros. Te veremos en las tertulias y debates, porque siempre es un gusto tenerte. Y ustedes no se vayan porque volvemos enseguida. Y hasta aquí ha sido todo en Ponte al Día. Hoy, martes de Semana Santa, les dejamos con unas imágenes de esa Semana Santa ferrolana y les esperamos aquí mañana también.